Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a La Reinita Opina, el podcast. Muchas gracias por estar aquí en otro capítulo. Y hoy va a ser un descubrimiento más histórico tanto para ustedes como para mí. Porque en este capítulo tengo el honor que me acompañe un especialista en historia. Alguien con quien la Reinita siempre cuenta para los datos más exactos y precisos. El inteligente de la clase que yo le digo. Le doy la bienvenida al monarquista. Mirko, querido, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Aquí de Chile, levantándonos temprano para... Muchas gracias por este apoyo, por haberte conectado. Yo sé que andas muy ocupado y te agradezco muchísimo este tiempo que nos vas a dar. No, por favor, muchas gracias a ti por la invitación. Me gusta mucho también el perfil de la reinita que nos anda contando todos los entretelones de las familias reales del mundo. Muchas gracias. Antes de empezar, pues te tengo que preguntar, como a todos los que he tenido el gusto de que estén aquí conmigo, ¿cómo nace el monarquista? ¿Cómo nace este gusto por la realeza? Es una pregunta larga. La vamos a dividir en dos partes. Mi gusto por la realeza, me lo han preguntado bastante. Yo no sé si tengo una respuesta concreta. Es como... tengo muchos amigos que les gusta el fútbol, ¿no? Y son fanáticos del fútbol. Y me preguntan, ¿pero por qué te gusta tanto la monarquía? Y yo les digo, bueno, ¿pero por qué te gusta tanto el fútbol? ¿En qué momento nació tu pasión por el fútbol? Viajas a ver los partidos, a estadios. Yo viajé el año pasado al jubileo de platino de Isabel II a Londres. Son pasiones que a uno le llegan en cierto momento. Hay cierta afinidad por la historia también. La historia siempre me ha gustado. Hay un episodio bien particular cuando yo tenía unos 7 años por ahí. Mi bisabuela era fanática de la revista Hola. Y yo tenía 7 años y salió un reportaje sobre Sisi de Austria. Se cumplía aniversario de la muerte de Sisi. Y esta era una edición especial de la revista que venía con fotografías, con reportaje de los palacios, retratos de ella, de Francisco José, de los Habsburgo. Yo tenía 7 años, pero quedé fascinado con las imágenes. Y cada vez que iba a ver a mi bisabuela, buscaba esa revista, y la buscaba, y la buscaba. Y ese fue mi primer acercamiento a este mundo de las monarquías. Y después cuando salió la película, o más o menos al mismo tiempo, cuando salió Anastasia, la película de dibujos animados. ¡Oh, sí! Preciosa. Claro, y ahí también los Romanov, tan así que después en el colegio, cuando tenía 14 años, por voluntad propia le pregunté a la profesora si yo podía hacer una exposición sobre los Romanov y la Revolución Rusa. Ese nivel de fanatismo ante todos mis compañeros de clase. Y bueno, va por ahí. Y quizás la tercera parte es que yo estudié, aquí en Chile al menos hay, bueno, yo creo en varios países en Latinoamérica por la inmigración, hay colegios británicos, ¿no? Que fueron fundados por colonias británicas y que luego se transformaron en colegios abiertos para todo el mundo. Y me tocó estudiar uno acá en Viña del Mar, y desde niño toda la historia de la Royal Family, celebrando a Isabel. Entonces, por este bichito y después ya el monarquista nace ahora este año, después de que mucha gente me presionó para que me hiciera el perfil, porque la verdad es que yo tengo mi perfil privado en Instagram y ahí yo saturaba a toda la gente con información de la realeza. Hay gente que veía la historia, gente que no, y dije, bueno, ya, me voy a hacer algo más oficial y así también compartirlo con gente de todo el mundo. Y lo hace increíblemente, como les digo, siempre que yo veo, y él se ríe, pero yo le digo, monarquista, tú eres el Cristo de la clase. Viene uno con sus posts y luego sales tú con toda la superproducción y los datos y dices, nada, mejor déjame lo quito y comparto No. el de él. No, pero todo suma, todo suma. Sí, yo vi también el que estuviste en el jubileo. Cuéntanos tantito cómo fue ese último contacto de la gente con la reina Isabel. Digo, porque realmente fue el último, no lo sabíamos, pero vimos que después, meses después, nos dejó. ¿Cómo fue ese contacto? Antes de entrar en el tema, me gustaría que nos platicaras poquito. Fue increíble.
O sea, realmente una de las mejores experiencias que he tenido en mis 31 años hasta ahora. Fue emocional, se sentía en el ambiente mucho regocijo, mucha fiesta por los 70 años de Isabel, pero nostalgia. Se percibía que era el gran adiós a Isabel, porque claro, no sabíamos que iba a morir. Esto fue en fines de mayo, principios de junio del año pasado. De hecho, hoy día se cumple un año desde que yo llegué a Londres para la celebración. Y claro, ella fallece en septiembre, ya estaba débil, se le veía frágil, Sí. suspendió muchas actividades, de hecho, en el jubileo, y fue una sorpresa que apareciera el último día, y tuve la posibilidad de verla ahí en el balcón, que fue su última aparición en el balcón de Buckingham. Entonces había un ambiente de despedida, porque todos decíamos, difícilmente va a llegar a los 80 años de reinado. Si es que llega algún otro hito, cumplirá 100 años ella como persona, no lo hizo. Pero esta era la última gran celebración y todos estaban muy conscientes de eso. Entonces había cierta felicidad, pero cierta nostalgia en el ambiente, mucho patriotismo de los británicos. O sea, las calles... el día del Trooping the Colour, Londres no daba más. Era una cantidad de gente impresionante. O sea, saturada las redes de metro, las calles, la gente no cabía caminando o sea, todas las calles cerradas, ningún auto transitando para que los millones de personas pudiesen moverse. Realmente impresionante. Y de muchos países, y me llamó la atención la presencia de gente de Latinoamérica. Mucho latino también siendo parte allá de los festejos. No, me encanta, sí lo vimos, incluso subiste videos que estabas ahí afuera de una de las iglesias, fue increíble, y digo, nosotros que lo vimos y vimos las últimas cosas, sí se sentía como que ya era poco lo que nos iba a durar nuestra Isabel, pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos. Y el tema de hoy es, cuando lo platicamos me dijiste, bueno, vamos a hacerlo. A mí, sinceramente, siempre me ha llamado mucho también la historia, y este rey en especial del que vamos a hablar, sí me llama mucho la atención, sí por lo que nos presentó Netflix, pero ya como que tengo mis dudas y mis preguntas. Digo, sabemos que Netflix y ahora sí como que puso la idea de que mucho es de verdad y mucho el autor se tomó libertades para hacer el personaje, ¿no? Estamos hablando del rey Jorge III. Todos vimos Bridgerton, tanto la temporada 1, la 2 y en especial esta que es más inclinada hacia la reina Charlotte. Y obviamente a Jorge III. Pero la serie te lo sigue dejando como que tenía algo, pero no te dice qué tenía. Y luego yo estuve investigando y eso me gustaría que nos dijeran que estaba como que enfermo, pero no como la serie lo planta que desde el principio, sino claro, fue más hacia el final. ¿Qué nos puedes platicar del rey Jorge III? Jorge III es un rey bien interesante. Me alegra que justamente la serie, la de Queen Charlotte, ¿no es cierto?, de un poco más que hablar de este rey, porque ha sido bien... no ha sido tratado bien, digámoslo así. No ha sido tratado bien por parte de los historiadores. Ahora hay corrientes revisionistas que están un poco reevaluando su gestión, porque la verdad es que, por ejemplo, y preguntas quién es Jorge III, te van a decir que perdió las 13 colonias de Norteamérica. Él fue el que perdió él fue el que perdió la batalla. Claro, a él se le independizó Estados Unidos, básicamente. Oh my God. Podríamos decir, o que han tildado de loco, pero también hay que pensar que para poder independizarse Estados Unidos hace toda una campaña propagandística, ¿no es cierto?, para echar abajo la imagen de Jorge III. Pero Jorge III es de los pocos monarcas que, por ejemplo, celebró un jubileo de oro, o sea, 50 años en el trono. Algo que para nosotros ya parece común con Isabel II, ¿no es cierto? Sí. Pero tenemos que recordar que no es algo... O sea, Isabel logró la marca de los 70 años, el jubileo de platino. El 2012 había celebrado el jubileo de diamante. La reina Victoria también tuvo su jubileo de diamante de los 60 años. Jorge III tuvo su jubileo de oro. Fue un reinado largo.
La época georgiana, los Georgian, ¿no es cierto? Es la época que marca el siglo XVIII inglés, que va porque tenemos una sucesión de Jorges en Inglaterra: Jorge I, Jorge II, Jorge III, Jorge IV, Guillermo IV y luego la reina Victoria. Entonces, cuando nosotros vemos series como Bridgerton, series como Queen Charlotte, o películas como Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimiento, todo el mundo de Jane Austen, que está muy inspirado, ¿no es cierto? Bridgerton está muy inspirado también en ese mundo, con un toque más pop. Estamos hablando de la época georgiana, la época de los Jorge, que es una época de grandes cambios, sobre todo para la monarquía. Y Jorge III justamente es uno de estos monarcas que va, por ejemplo, va a hacer un cambio en cómo se percibe el rol de la familia real en su trabajo cotidiano. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los Windsor, ¿verdad? La familia real actual de Reino Unido, vinculada a obras de caridad, ¿no es cierto?, poniendo temas contingentes sobre la mesa para su discusión. Bueno, eso es algo que uno puede rastrear al reinado de Jorge III. A veces se pensaba que era la reina Victoria la que había iniciado este sistema de trabajo, pero la verdad es que Jorge III es el que, junto con su mujer, la reina consorte, Queen Charlotte, empiezan a ponerle énfasis a esta visión de la monarquía. ¿Sí estaba imposibilitado, Mirko? O sea, ¿sí es como lo marca la serie, claro, que siempre estuvo enfermo? No, la verdad es que no. Su demencia o su demencia más tardíamente, con mucha fuerza sus últimos años. De hecho, la primera parte del siglo XIX se conoce como la época de la regencia, Regency, y es justamente está incapacitado mentalmente para poder gobernar. Entonces, hijo, Jorge IV, es el que asume la regencia en su nombre, el príncipe heredero. Porque la verdad no desconozco ahí si la serie va a tratar eso, justamente si va a alcanzar, o si en Bridgerton se alcanza a tocar la regencia de Jorge IV, del hijo, o si lo enfocan más en su mujer, en la reina Charlotte. Pero no es temprana la demencia, es tardía. Entonces, lo que él tenía, porque te digo, la serie nunca te dice de qué está enfermo. O sea, nada más, incluso él mismo, digo, estamos hablando de un Jorge de 22 años, lo que te presenta, claro, Queen Charlotte. Él mismo dice, es que voy a pasar a la historia como el rey loco. Más nunca te dicen, es que tenía esto, tenía demencia, tenía bipolaridad. Digo, cosas que ahorita con la ciencia, claro, sabemos, ¿no? No, la serie nunca te lo dice, tanto en Queen Charlotte como en las 2 primeras temporadas de Bridgerton lo deja como al aire. Y realmente yo sí siento que no se le hace, o sea, en esta como que lo quisieron mejorar, pero en las 2 primeras no se le hace justicia porque lo dejan como lo que tú dices, como lo que dicen los de Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos y es verdad. Para los estadounidenses, obviamente, él es el malo y George Washington vino a liberarnos a todos, ¿no? Claro. Exactamente. Y obviamente, bueno, en musicales como Hamilton, esa imagen persiste, ¿cierto? Sí, el gran personaje del musical de Hamilton es Jorge III, porque lo presentan como un rey absurdo, irreverente, que, no sé, loco, básicamente. No, incluso hay una leyenda, yo no sé qué tan cierta sea, que supuestamente se estaban peleando y él estaba aquí, o sea, Jorge III, y se le perdieron unos perros y Washington los encontró, y como Washington era, ya sabes, Santo Padre, no le perdonó la vida a los perros, incluso hizo que la batalla se parara ese día para que los perros se le pudieran entregar a Jorge III, y es como que, ok. Claro, no, pero el rey nunca cruzó América. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves? O sea, cada país que cuenta la historia, pues como quien dice quién la ganó, ¿no? Pues ganó, claro, Washington. Es parte de la propaganda política del momento. Exactamente. Te digo, entonces en la serie, sí, las primeras 2 temporadas es como que está loco. Incluso vemos episodios de él que entra a donde está la reina Charlotte. Que eso también me gustó, porque yo tenía la duda. Incluso, ya ves que hay gente que me anda matando a Carlitos y no tiene ni un mes que lo coronamos. Y en las primeras 2 temporadas parece que es la reina Charlotte quien manda. Parece que es ella quien ordena y todo. Y a mí me decían, ¿eso va a pasar con Camila? Si Carlos se muere, Camila va a reinar. Y yo, tranquilos, no ha pasado ni un mes, no me maten, Carlitos. Bueno, y para todos los oyentes, si es que Carlos muere, el que va a gobernar es William, es su hijo. Así opera la sucesión.
Eh, y si William muere antes de que Carlos muera, y Carlos luego muere, la que va a ser regente es la princesa de Gales. Ella sería la regente en nombre de George hasta que él tenga la mayoría de edad. Pero claro, la verdad es que hoy día, volviendo a la pregunta de la enfermedad, ¿no es cierto?, que tenía Jorge, hoy día, en su momento no estaban los conocimientos científicos, psiquiátricos para definir qué es lo que realmente le pasaba al rey, pero como te decía, es una demencia que se manifiesta más tardíamente, y la reina Charlotte con el rey Jorge III es una de las primeras o de las historias de amor de la realeza contemporánea, podríamos decir. Así está documentado también, pero así también lo han dejado de contar sus enemigos, ¿cierto? Volviendo ahí al mando estadounidense. Jorge III y la reina Charlotte son aquellos que le dan esta perspectiva familiar a la monarquía. Durante el siglo XIX, en general las monarquías europeas van a pasar de ser los representantes de este poder histórico, poderoso, divino, absoluto, ¿verdad?, por todos los procesos que hay revolucionarios, constitucionales, nacionalistas, van a evolucionar, va a haber un cambio en la dinámica de las monarquías europeas, en Reino Unido, con la reina Victoria, por ejemplo, en Austria-Hungría, con Francisco José y con Sisi, en Rusia un poco, pero Rusia es un modelo distinto, ¿cierto? Pero las otras casas, la Casa Real Española, ¿no es cierto?, y empiezan a enfocarse en promover un ideal de familia. Entonces, la monarquía, la dinastía, la familia real como un modelo de familia. Eso es muy decimonónico del siglo XIX. Pero en el caso británico, siempre se ha asociado a la reina Victoria, pero la verdad es que esto viene de Jorge con Charlotte. Jorge con Charlotte son un matrimonio que tiene gran cantidad de hijos. ¿Sí tuvieron 15? Sí, 15 hijos. 15 hijos, un matrimonio muy duradero, largo, ¿verdad? Ella fallece antes que él. Ella va a fallecer antes que él. Y ellos son capaces de canalizar este modelo de familia al pueblo británico. Y hay un punto súper importante, porque Jorge III es de la dinastía de los Hannover, ¿verdad? Y la dinastía de los Hannover es una dinastía alemana que llega en el siglo XVIII a gobernar Inglaterra, después de que a los Stuart a fines del siglo XVII, se deshicieron al principio del siglo XVIII, se deshicieron. Y trae una familia alemana que tenía ahí un vínculo con la dinastía inglesa, y el primer rey Jorge no sabe hablar inglés. Jorge II también ha sido criado ahí entre Alemania y entre Inglaterra. A él, por ejemplo, a Jorge II le debemos el himno Zadok the Priest, ese que tanto queríamos escuchar en la coronación. Exactamente. Y ese himno, bueno, es de Händel, compositor germano. Y luego Jorge III es el que va a afianzar la dinastía Hannover en Inglaterra, justamente por este modelo de familia que va a transmitir con la reina Charlotte. Pero quien va a tomar el poder al final es su hijo. Es el príncipe regente, el príncipe heredero, que es el futuro Jorge IV. Él va a ser la verdadera persona detrás del trono cuando ya su padre se ha incapacitado. Sí, ya en Queen Charlotte ya lo hacen más claro. Te digo, en las 2 primeras temporadas de Bridgerton sí parece como que es ella la que manda, pero ya en esta sí, ya aparece el príncipe regente. Incluso hay una escena ahí donde él dice, no, o sea, tú no puedes hacer eso, o sea, lo tengo que autorizar yo porque literalmente yo soy quien manda. Esa parte sí la ven. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención, digo, no sé qué tan cierto sea. Digo, todos sabemos cómo funciona la línea de sucesión en la monarquía británica. En Queen Charlotte parece como que nadie tiene nadie ha engendrado bebés. O sea, después de Jorge IV no iba a haber a nadie más. Y ella como que los presiona y los presiona y los presiona. O sea, Jorge IV nunca tuvo hijos y terminó siendo alguien más. ¿O cómo? Porque en la serie sí me quedé así como que, ¿cómo? Buena pregunta, es muy buena pregunta, porque los Hannover, por una parte,
Jorge III, decíamos, él tuvo 15 hijos con Charlotte, caracterizan por asegurar la línea de sucesión con muchas ramas familiares, colaterales, ¿no es cierto? 15 hijos, descendencia. Pero resulta que el tercero muere y su hijo, príncipe regente, se forma finalmente en va inesperado y es herederos el dar el trono a su hermano, que va a pasar a ser Guillermo IV, y Guillermo IV tampoco tiene herederos y van a ir a buscar a la hija del hermano menor. ¿Y quién es la hija del hermano menor? Victoria. Y entonces justamente tendencia que los Hannover de mucha hip en tendencia primero Jorge II, Jorge III y la única esperanza de la dinastía, esta niña de 18 años y que va finalmente a definir todo el siglo XIX. Y ella va a ser la última dinastía de Hannover, pues ella se casa con el Alberto de Sajonia, Bélgica, ¿verdad? Y esa es la rama de la cual descienden los monarcas británicos. Ven por qué lo invité. Es toda una biblioteca, mi querido Mirko. Te hablo mucho que me puede... No. A mí me encanta. Créeme que estoy sorprendida. Digo, a mí me ha gustado siempre la monarquía, pero esto que me estás contando es nuevo para mí. O sea, sinceramente, yo pensé que siempre era como que todos venían de la misma rama, ¿me explico? Y ahora, y tú me estás enseñando... Exactamente. Por decir, ahora he estado leyendo un poco de lo que vamos a ver en Jordania y es como que no, o sea, ellos vienen, es el 42 descendiente de Mahoma y tú me estás diciendo no, o sea, ha habido varias ramas y Victoria termina siendo quien nos trae a esta monarquía. Y eso es muy interesante. También me parece muy interesante ver lo que yo quería con este capítulo, que viéramos a un Jorge III diferente, porque como tú dices, no creo que se le haya hecho justicia. En mi lado yo conozco el lado de los que le ganaron, pues, entonces la historia de ellos es una, no es la que supongo que tú me estás contando. Te digo, aquí no, aquí él es el malo y Washington es el bueno. Entonces, me parece muy interesante. Otra cosa que me pareció muy interesante y quiero... No, dime. No, dime. El discurso que hay acá también en Latinoamérica. Sí, con los españoles. Con España y se ensalza las figuras de los padres de la patria y se olvida, por lo menos en el caso de Chile, el 18 de septiembre, que es la fiesta nacional, la primera junta de gobierno, y lo que en esa primera junta de gobierno es que se juró fidelidad al rey VII mientras estaba preso, ¿verdad?, en manos de Napoleón. Entonces es bien paradójico, nosotros celebramos la fiesta nacional, pero celebramos un día en que se le juró al rey. Y luego el mismo proceso termina ya desembocando guerras de independencia, ya la independencia definitiva, pero hay toda una propaganda en ese momento que obviamente quiere atacar al europeo para poder pararse. Sí, en México pasa igual, digo, y por decir, lamentablemente el presidente que tenemos ahora sigue trayendo ese tema cuando es como que, oye, ya pasó, o sea, ya fueron hace muchos años que ganaron, ya déjalo pasar. Aparte se supone que nosotros ganamos, ¿no? Se supone que todo debe estar bien, nosotros fuimos los ganadores. Claro, exactamente, yo son aliados, ¿no es cierto? Aliados comerciales con España. Sí, no, es que yo no creo que en estos tiempos se pudiera dar eso como antes, de que puedas llegar y conquistar un país nomás porque a ti se te pega la gana, o sea, eso ya no existe, o sea, ya somos más como que amigos, no creo que nadie quiera meterse en esos problemas. Digo, por eso existe la Commonwealth, exactamente. Digo, al fin y al cabo la Commonwealth es como que vente de mi lado, pero porque tú quieres, no porque yo te obligo. Exactamente, es totalmente diferente. Otra pregunta que tengo, ¿sí era agricultor Jorge III? ¿Sí es así como te lo pintan, que le encantaban las cosas de la granja y todo eso? No sé si agricultor es la palabra, pero me gustaba mucho la botánica. Quizás tiene una faceta de agricultor que yo desconozco. Ahí advierto
ignorancia. Pero sí sé que le gustaba mucho la botánica. Tenemos grandes jardines que se fundaron, jardines botánicos que se fundaron en Inglaterra justamente en su época. Afuera de Londres hay un parque, justamente la oportunidad el año pasado para el de Isabel, Kew Garden. Los Kew Gardens, nada de estar en Londres, vayan a visitarlo porque realmente vale la pena. Y en ese jardín es un parque gigante, hay una pequeña casita muy, muy bonita, inglesa, campiña inglesa, en Charlotte's, o sea, la casa de Reina Charlotte. Y fue construida justamente por Jorge III para en este entorno natural y también había creado. Entonces todo lo que es la botánica, las flores, también pensamos que es una época, el siglo XVIII, la mitad del siglo XVIII, el mundo está teniendo muchas exploraciones científicas. El Océano Pacífico, por el continente africano, asiático, las especies florales, botánicas están de los reyes, en este caso son los que van a crear grandes jardines, conservar y poder mostrar, hacer exhibiciones de estas plantas exóticas que llegan de muchas partes. Se tenía un interés en... Fíjate, ahorita que me lo estás platicando, es gracioso como es Jorge III, gusto por la botánica, y tenemos a Carlos III, al que también le encanta la jardinería, la botánica, las flores, digo, lo hemos visto. Toda la razón, sí. Será el número. Eso. ¿Será? ¿Será? También lo plantan como que es, ahorita que tocas el tema de la ciencia, también te lo muestran como que era una persona que tenía un observatorio, que le encantaba ver las estrellas, incluso supuestamente en un capítulo le dice Venus a Charlotte. ¿Sí tenía gusto por esto de la ciencia o no? Con Jorge III no sabría decirte con exactitud. La familia real tenía un observatorio desde tiempos de Carlos II, y probablemente está ahí una afición que se fue traspasando de generación en generación. El segundo es el rey en 1960, 1600, la década de los 80, del fines del siglo XVII. Carlos II se casa con una princesa, con Catalina al rey de Portugal. A ella, por ejemplo, le debemos la introducción del té. El té hizo famoso todo el té en Inglaterra. Y Carlos II le construyó un observatorio a la reina Catalina, que podría ser un programa distinto de Catalina, que es muy interesante, no se sabe, porque era católica. Bueno, ya te comprometiste, lo vamos a hacer. Este observatorio está en Greenwich, donde pasa el meridiano, se mide la hora. Sí. El mundo se mide para de ese observatorio que Carlos II creó, le construyó a su mujer. Y realmente Jorge III y Jorge I, Jorge II, ¿no? Son visión por la ciencia, y nuevamente el descubrimiento científico es muy y está siendo ganado por ellos. Entonces Jorge III, para seguir de su figura, Jorge III va a ser patrocinar muchas de estas causas. Estamos de nuevo muy acostumbrados a ver a la princesa Gales, ¿cierto? Ayer en redes sociales, la princesa de Gales que visitó estos orfanatos o estos museos, ¿cierto? Porque concientiza estas causas. Lo mismo la princesa de Edimburgo, que en Irak ahora hace unos días, poniendo sobre la mesa violencia doméstica, abuso y patrocinan organizaciones. Bueno, es justamente Jorge III. Y Jorge III haber patrocinado muchas de estas organizaciones científicas, puede haber fundado observatorios reales de la monarquía por interés por la ciencia.
Muy bien. Yo tengo otra duda y esto es más porque también lo tocan en la serie. Los dos, tanto Charlotte como Jorge, tienen cortes. ¿Qué son las cortes? A mí siempre me ha llamado, siempre me he preguntado qué es. O sea, ¿es un grupo de amigos? ¿Tú los escoges? ¿O qué era esto? Es una excelente pregunta. Mis estudiantes de la universidad también con este concepto. Ay, qué bueno que eso no soy. Es que es un concepto difícil. Uno piensa corte y uno piensa en la corte de justicia. Sí. Tribunal, donde hay una de las acepciones de la palabra, si vamos al diccionario, probable tribunal de justicia. También la corte real es este séquito de personas que rodea al rey, o también puede ser a la reina o a la reina consorte. Y en este grupo hay amigos, hay gente de confianza del rey o de la reina. También hay consejeros, hay lacayos, sirvientes, ¿no es cierto? Gente de las necesidades del monarca. Y muchas veces, o en general, más que muchas veces en general, lo que sucedía es que cada miembro de la familia real tenía, que básicamente es su grupo de personas que está ahí para llevar su agenda, para acompañarlo el día, atender sus requerimientos, para presentarlo frente a otros dignatarios con los cuales encontrar, para guiar los asuntos del gobierno. Es común que el rey tenga su corte, la corte del rey, pero la reina también tenga su corte, y el heredero también va a tener su corte. Lo que vemos hoy día, en términos contemporáneos, cuando hablamos de Buckingham Palace, Kensington Palace, decimos Kensington, estamos hablando de los príncipes de Gales, ¿no es cierto? De William. Sí. Porque claro, son oficinas distintas. Hoy día decimos oficina, corte. Esta es la oficina y lo sociales de cómo Kensington, su producción audiovisual desde la coronación, ¿verdad? Oye, sí. Está muy, muy bueno. Bueno, de la oficina de Kensington, podríamos decir de la corte de los príncipes de Gales. Otra cosa es la corte de Buckingham, que es la corte que atiende en este caso. Y lleva la agenda de me quedó claro. Ahora sí me quedó bien claro que era una corte. Ahora sí ya no me voy a perder. También tengo otra duda, que eso también me resulta. Aparece la mamá de Jorge III en Charlotte, que es la princesa Augusta. Pero ¿por qué princesa y no reina madre Augusta? También por el padre de Jorge era Federico, príncipe de Gales, que según Federico murió antes de ahí. Esa es la gran respuesta. Federico no alcanzó a ser rey y su hijo Jorge II se transformó en y por eso la mujer de Federico se transforma en Gales. Y siendo la princesa de Gales cuando muere Federico y su hijo se transforma en el rey de Reino Unido. Ah, o sea, porque nunca la alcanzaban a coronar. Nunca fue reina. Reina. Por eso no podía pasar a ser la reina madre. Para traerlo al contemporáneo. Es como que hoy muriese Carlos III. Como que hoy muriese William. Okay. William no es rey, no es de Gales. Muere William y año muere Carlos III. Kate se transformaría en reina. Ese sería sería lo mismo. Sería la princesa Catherine eternamente porque nunca la coronaron. La princesa viuda de Gales. Y el que asumiría sería Jorge, ¿verdad? George pasaría a ser Jorge VII, heredando el trono de su abuelo porque ya no estaría, y William jamás formaría en rey, y por ende Kate, verse reina,
de que William sea rey. Ya. No sería rey que se queda como princesa eternamente. O sea que nuestra Cami querida, aunque no quieran, va a terminar siendo la reina viuda, por así decirlo, si Carlos muere primero que ella. Camila Y, hace un tiempo, si Camila hace la madre, no. La madre no va a ser, es la madre del... Probablemente puede ser la reina viuda. que ese también, digo, me lo han preguntado y tengo que aprovecharte para poderlo hacer. Vean, ¿qué pasará? Incluso yo lo he dicho, yo pienso que se puede y tú me vas a sacar de mi error o de la duda. William, al ser rey, ¿puede nombrar a su madre reina madre y quitarle el título de princesa o no? Póstumamente, tú dices, nombrar a Diana Sí. como reina. ¿La reina madre? Sí, pues es su madre. Y algo bien importante. Pero la verdad es que no hay motivo para que Diana tendría que haber estado casada con un rey. Ya. Y ella, Porcia, ¿cierto? Muere antes de que el rey se transforme en rey. El título llega por esa vía, las reinas consortes, en virtud de en este caso. Es que William no tiene mucho monarquía que se guía tanto por el presidente, no tiene mucho campo de acción para hacer eso. Ya. Es que es como raro, pero digo, tenía que apretarte porque es algo que me han preguntado y es como que una duda, ya sabes, ¿no? Que uno a veces quiere, que eso es lo que pasa. Ahorita eso es lo que me gustó que nos ilustraste, en que es tanto, o sea, Jorge III, incluso tú mismo nos dices, forma las bases de lo que viene siendo lo que conocemos ahora. O sea, la monarquía inglesa está muy hecho en bases y si tú no tienes una base que preceda algo así, va a ser difícil que lo puedas cambiar. Que a veces la gente piensa, no, él puede hacer esto porque es el rey, él puede hacer otro. No, o sea, ya hay una base y si la tienes que respetar, no te la puedes pasar. O sea, no puedes llegar tú y decir, ahora yo pienso que lo vamos a hacer así. Nada más porque yo soy el rey. Son 1000 años de tradición. Eso se puede decir hecho. Y lo hemos visto. Pero a veces son cambios a largo plazo. A veces son cambios que no están exentos de polémica. Y hemos criticado bastante como Carlos en la coronación, por ejemplo. Sí. Con recorrido y no somos los que criticamos, ¿no? Porque son cambios que se pueden hacer en la opinión pública y como reacción a la opinión pública. Ver si se le pudiese nombrar a Diana como reina póstumamente, probablemente saldría a decirle que no, es una movida que tiene que no habla. Y nuevamente, es difícil porque como es el título depende de su madre. Y en este caso, Diana ya no. Con Carlos. Carlos. No, y ahorita que lo planteas, creo que incluso sería como feo hacia Camila, porque ella es la reina consorte al final y al cabo. O sea, también, nos guste o no, hay que mostrarle respeto a alguien que ha trabajado por la institución. Exacto. Y la reina consorte que se incluso con la bendición de Isabel. Incluso, porque ella realmente fue quien literalmente le puso la corona antes de irse. Claro. Finalmente sacó la duda de qué iba a pasar con ella. Claro. Que dice que el título fue concedido por segunda, eso es correcto. El título tiene concedido. Isabel podría haberse negado y Carlos podría haber nombrado igual a Camila como reina consorte. Y antes de Isabel se hubiese negado. La decisión de que Camila sea reina consorte no depende en ningún caso de Isabel. En términos de opinión pública, incluso de una muestra de fraternidad dentro de la misma en que Isabel le diese esta bendición a Camila, perdón,
justamente el 6 de febrero del año 2022, cuando este comunicado para iniciar su jubileo de platino, y dentro de todas las cosas que dice, ella espera ver en el próximo tiempo, dice, no sabíamos qué hacer tanto tiempo, era Camila la consorte. Para terminar con el tema de Jorge III, ¿dónde está enterrado Jorge III? ¿Dónde está enterrado? Uy, ahí me complicaste. No sé dónde está. No. ¿Se pueden visitar, por decir, tú puedes ir a visitar las tumbas de los reyes? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí. ¿Sí? Sí. Están enterrados en lugares distintos. Por eso no sabría decirte bien dónde está Jorge III. Porque, por ejemplo, Isabel I, enterrada en la abadía de Westminster de Londres, donde la coronación. Hay una capilla lateral donde está enterrada Isabel, donde está enterrada María Estuardo, María de los Meses, que es protagonista de otra serie, no sé si los oyentes la han visto, Reign, que cuenta María de Escocia, que es en estilo a Bridgerton. Bueno, está enterrada María de Escocia, está enterrada María Tudor, Westminster Abbey. Si nos vamos a Windsor, está la capilla de San Jorge, que es donde se casó con Meghan. Y en esa capilla están enterrados Jorge VI, la reina madre, Princesa Margarita, Isabel II, ahora, Felipe, ellos están enterrados en capilla, mausoleo. Tenemos otros reyes medievales que también están enterrados en la abadía de Westminster, otros enterrados en Canterbury, la iglesia anglicana, allá. Entonces hay distintos lugares donde están estos reyes. Mira, qué interesante. Yo realmente pensé que todos estaban donde mismo. O sea, que era como que, así ya sabes, como los papas, que tienen un lugar donde están todos. Pero no sabía que... los papas están repartidos por ramas, ¿no? ¿No es cierto? Abajo del altar. Pero que están enterrados en la iglesia de San Juan de Letrán, por ejemplo, o en otros templos de ahí. Me acuerdo de esto particularmente. Hay un papa que le tengo mucho cariño, que es León XIII, el papa de la doctrina social del siglo XIX, que cuando visité hace tiempo ir a su tumba, encontré en el Vaticano y la fui a encontrar en la iglesia que estaba en Roma, en el Vaticano, y ahí estaba León XIII. Wow, en verdad, este capítulo ha sido increíble, querido Mirko. Nos abriste muchísimo. Ha sido una clase de historia muy, muy linda, muy amena. Quiero agradecerte muchísimo el tiempo que te tomaste, el apoyo que me diste para poder grabar este capítulo, por traer esta visión nueva de un poco lo que nos presentó Netflix, pero a lo que viene siendo la historia y la realidad. Digo, creo que muchos, me incluyo, vamos a quedarnos como con ganas de saber dónde quedó Jorge III, vamos a quedarnos con ganas de ver muchísimas más cosas acerca de él. Y en verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar? Dinos tus redes, por favor. Antes de decir mis redes, agradecerte la invitación, agradecer la flexibilidad, porque estuvimos ahí estuvimos negociando, digamos, para poder, pero lo conseguimos. Agradezco por esa flexibilidad, la invitación también. Muy conversación. Yo quedo muy dispuesto para una próxima ocasión, si quieren. Ay, claro que sí. Vamos a armar otra, pero por supuesto que sí. Genial, feliz. Me pueden encontrar el arquista Instagram. Es el perfil, mito algunas cosas. Prometo a guardar donde está enterrado Jorge III y lo vamos a publicar ahí en el... Cuando publique este capítulo, publicamos entonces donde está enterrado Jorge III. Ah, perfecto, me encanta. Pues ya quedó ahí.
Muchísimas gracias a todos ustedes una vez más por estar aquí. Ya saben que a mí me encuentran como La Reinita 70 también en Instagram y pues el podcast está tanto en Spotify como YouTube como La Reinita Opina. Los veo el próximo capítulo. Claro que sí, los dejo el próximo capítulo. Les dejamos un saludo y un besito. Adiós.